Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Recuerdo más el aroma de las rosas que los votos. Extraño, ¿verdad? Todos dicen que recordarás el día de tu boda en destellos, el beso, el primer baile, la forma en que el mundo se desvanece alrededor de la sonrisa de tu pareja. Pero para mí, fueron las rosas. Y la mujer del fondo. Estaba en el altar, agarrando la mano de Isen. Él lucía. Bueno, como siempre. Tranquilo. Con los pies en la tierra. Esa pequeña sonrisa reconfortante en la comisura de sus labios. Su pulgar se deslizaba sobre el mío como si escribiera algo que solo yo podía entender. Antes pensaba que conocía ese lenguaje. Y entonces la vi. Estaba cerca de la salida, medio oculta por uno de esos enormes arcos florales que mi hermana insistió en alquilar. No parecía querer ser vista. Pero yo la vi. Vestido rojo. Cabello perfectamente rizado. Y los labios pintados exactamente del mismo tono que los míos. La reconocí. No por nombre, no oficialmente. Pero una noche, meses atrás, vi una foto. El teléfono de Isen se iluminó junto a él mientras dormía. No estaba husmeando, lo juro. Pero ahí estaba ella. Riéndose al sol, inclinada hacia él como si ese fuera su lugar. El pie de foto decía, Lily. Nada más. Solo Lily. Le pregunté una vez. Él dijo, alguien del trabajo. De antes de que tú y yo estuviéramos juntos. Recuerdo que asentí, como si eso bastara. Como si el ardor en mi pecho fuera solo imaginación. Pero la imaginación no aparece en tu boda. La ceremonia continuó. El oficiante dijo algo sobre el para siempre, y Isen apretó mi mano en todos los momentos correctos. Sonreí, posé, besé, bailé. Dejé que la música se tragara las preguntas que no me atrevía a hacer. Más tarde esa noche, mientras los invitados hacían fila para el pastel, salí al jardín a tomar aire. Y allí estaba ella. Lily. De pie bajo las luces de hadas como si perteneciera a un sueño en el que no tenía intención de entrar. No sonrió al verme. Tampoco apartó la mirada. Hola, dije, porque soy educada incluso cuando estoy ardiendo por dentro. Hola, respondió, con esa voz que me había imaginado de 1000 formas distintas. Quise preguntarle, ¿por qué estás aquí? Pero en su lugar, dije, bonito vestido. Miró hacia abajo, con una pequeña sonrisa ladeada. No estaba segura de si el rojo era apropiado. Pero pensé, ¿por qué no? La forma en que lo dijo me hizo un nudo en el estómago. ¿Ustedes dos eran cercanos?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Se encogió de hombros, demasiado despreocupada. Lo fuimos. Luego, con una pausa tan pesada que podía romper vidrio, dijo, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Debería haberme ido. De verdad. Pero no lo hice. Porque una parte de mí quería oírla decirlo, quería que lo dijera todo. Que me contara lo que Isen no haría. En vez de eso, simplemente se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad como si ya lo hubiera dicho todo. Me quedé allí, bajo las luces, tratando de recuperar el aliento. La música seguía adentro, Atlas de Etta James, nuestra canción del primer baile. Muy apropiado. Cuando volví, Isen me estaba buscando. ¿Dónde fuiste?, preguntó, tocándome suavemente el brazo. Solo necesitaba aire, respondí. Demasiadas flores. Rió en voz baja, y odié lo fácil que era seguir amándolo. No le pregunté por ella. No esa noche. Ni en semanas. Dejé que el silencio se asentara, como nieve recién caída. Pasamos la luna de miel en Grecia. Comimos demasiado gelato. Tomamos fotos con desconocidos. Me besaba la frente cada mañana como si nada hubiera pasado. Y tal vez, para él, no había pasado nada. Pero yo seguía viéndola en destellos, en el espejo cuando me ponía lápiz labial rojo, en el silencio entre nuestras conversaciones, en la pausa cuando su teléfono vibraba y él no lo tomaba de inmediato. ¿Estaba paranoica? ¿Insegura?
Tal vez. Pero también sabía lo que había visto. Y mujeres como Lily no aparecen solo para mirar. Un mes después, le pregunté. Con calma. Una mano sobre la suya en el sofá, fingiendo que no me temblaba. ¿La invitaste tú? Su rostro cambió, apenas, pero lo hizo. No mintió. Eso fue casi peor. Ella vino por su cuenta, dijo. No sabía que estaría ahí. Pero él no se veía sorprendido cuando la vio. Asentí. Me levanté. Serví un poco de té como si fuera una noche cualquiera. Y tal vez lo era. Tal vez eso es el matrimonio, aprender a tomar té con las preguntas todavía reposando en el fondo. El tintinear de las copas, el destello de las cámaras, el suave murmullo del jazz de fondo. Todo se desdibujaba en una larga y elegante distracción. Estaba sentada junto a Isen en la mesa de la recepción, con la mano rodeando una copa de champán medio vacía. Mi vestido seguía perfecto. Mi maquillaje, intacto. Y nunca me había sentido tan fuera de lugar en mi propia vida. Él se inclinó, me quitó una migaja de la comisura de los labios y sonrió como si no pasara nada. Pero yo no miraba su sonrisa. Estaba escuchando. Observando. Esperando. Dicen que las mujeres simplemente lo saben. Que lo sentimos en el cuerpo, incluso antes de que la verdad llegue a la mente. Y mi intuición. Ya no susurraba. Gritaba. Traté de reír con los brindis. Abracé a su madre cuando se le llenaron los ojos de lágrimas durante su discurso. Incluso bailé con su mejor amigo cuando Isen se escabulló para ir por algo a la suite. Pero también la vi a ella. A Lily. Siempre ahí, en la esquina de mi ojo. Nunca llamativa. Nunca fuera de lugar. Como una sombra que no pertenecía a la luz. Me excusé a mitad del postre. Dije que necesitaba retocar el labial. Lo que realmente necesitaba era respirar. En el espejo, me miré fijamente. Mi sonrisa se veía demasiado pulida, demasiado ensayada. Incliné la cabeza, preguntándome cuándo me volví tan buena fingiendo. Fue entonces cuando decidí que no iba a cargar este silencio en mi matrimonio como si fuera una reliquia frágil. Ya era ahora. Más tarde, de vuelta en la suite, Isen aflojaba su corbata, descalzo sobre la alfombra, tarareando una melodía que no reconocí. Se veía feliz, cansado, pleno. Y odié pensar que tal vez estaba a punto de arruinar eso. Me quedé junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando las luces de la ciudad parpadear como si intentaran decirme algo. ¿Sabías que ella iba a venir?, pregunté en voz baja. Se quedó congelado. No fue una pausa dramática de película, solo un segundo de más. Suficiente. ¿Quién?, dijo, aunque sabía exactamente a quién me refería. Lily. Ahí estaba. El nombre flotando en la habitación, sin forma de hacerlo desaparecer. Se giró lentamente, con el rostro inexpresivo. No. No la invité. Pero no te sorprendiste, dije, con la voz tranquila, aunque me temblaban las manos. Cuando la vi en la ceremonia. No te inmutaste. No preguntaste quién era. Bajó la mirada. Una pausa. Un suspiro. La vi antes de la ceremonia, admitió. Afuera. Dijo que solo vino a verme una última vez. A despedirse. A despedirse. ¿Te besó?, pregunté. No. Pero dudó. Solo un segundo. ¿La amaste? Finalmente me miró. ¿De verdad? No lo sé. Esa respuesta dolió más que un sí. Me senté al borde de la cama. Mi vestido crujió, de pronto demasiado pesado, demasiado ajustado. ¿Ibas a casarte conmigo con ella en el público, y sin decirme una palabra? Ella es parte de mi pasado, dijo. No quería darle poder hablándote de ella. No quería arruinar nuestro día. Nuestro día ya estaba arruinado desde el momento en que entró, susurré. Desde el segundo en que no fuiste honesto. Se acercó, se arrodilló frente a mí.
Me tomó las manos. Te elegí a ti, dijo. Siempre te he elegido a ti. Pero su silencio antes. Eso también fue una elección. Lo miré por un largo rato, recordando cada momento que nos llevó hasta allí. Las charlas de madrugada. La forma en que me besaba la sien cuando estaba medio dormida. Cuando sostuvo mis tacones mientras bailaba descalza en la boda de su primo. Lo amaba. Todavía lo hacía. Pero el amor no debería tener que rogar por la verdad. Necesito saberlo, dije, con la voz ya firme. Que no queda nada entre ustedes. Ni siquiera un hilo. Asintió despacio. No queda nada. Lo juro. Y tal vez era verdad. Pero algo en mí había cambiado, como una cerradura que se giró en silencio por dentro. Esa noche le besé la frente, igual que él solía hacer conmigo. Y cuando, horas después, me quité el vestido de novia, ya no me sentía una novia. Me sentía una mujer que por fin había aprendido a escuchar su propia voz. Era una noche de miércoles, una de esas cenas entre semana con los colegas de Isen que casi había olvidado, hasta que mi teléfono vibró con el recordatorio. Me puse un vestido azul suave, de esos que no buscan llamar la atención, pero que, de alguna forma, la reciben. Isen ya estaba listo, con su colonia sutil pero familiar. Me besó la mejilla al salir por la puerta como si nada hubiera pasado entre nosotros. Porque, técnicamente, no había pasado nada. No desde la boda. No después de la pregunta. No después de Lily. Estábamos intentándolo. Al menos, yo lo estaba. El restaurante era cálido, con luces tenues, lleno de conversaciones suaves y el tintinear de copas de vino. Nos sentaron al fondo, frente a una pareja que no reconocí al principio. Y luego sí. Lily. Esa noche se veía diferente, más suave, de alguna forma. Su cabello recogido tras la oreja, el vestido crema claro que la hacía parecer más real, menos como el fantasma que había rondado mi boda. Y a su lado, él. Daniel. Se levantó al acercarnos, con una sonrisa educada y la mano extendida. Soy Daniel, el prometido de Lily. Prometido. Esa palabra zumbó en mi cabeza como estática. Nos dimos la mano. Su apretón fue cálido, firme. Reconfortante, de alguna manera. El tipo de apretón que te hace sentir vista. Lily apenas me miró. Solo una leve sonrisa, como un eco de algo que nunca dijimos. La cena comenzó como todas las formales, risas educadas, aperitivos compartidos, Isen hablando de reuniones con clientes que apenas seguía. Pero Daniel. Él observaba. No de forma rara, sino como alguien que nota las cosas. A mitad del plato principal, se inclinó hacia mí y me habló en voz baja. Imagino que esto es extraño para ti. Lo miré, sorprendida por su honestidad. Podrías decir eso. Sonrió con suavidad. También lo fue para mí. Al principio. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se alargara un poco. Luego pregunté, ¿ella te dijo que fue a nuestra boda? Asintió despacio. Sí. Y añadió, no me encantó. Pero lo entendí. Eso me descolocó. ¿Lo entendiste? Bebió un sorbo de vino antes de responder. Todos llevamos historias sin cerrar. A veces necesitan un público antes de poder terminar. Dejé que sus palabras se asentaran. No había amargura en su voz, ni necesidad de justificarla, solo comprensión. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, pregunté. Casi un año, dijo. No fue fácil, al principio. Pero ella ya no es quien solía ser. Creo que el desamor cambia a las personas. Asentí, en silencio. Miré a Lily. Se reía de algo que Isen había dicho, una risa ligera, natural, un sonido que nunca antes le había oído. No sonaba burlona ni hiriente. Solo humana. Tal vez la había pintado demasiado cruel en mi cabeza. Tal vez necesitaba que fuera la villana para proteger lo que yo sentía. Daniel me miró de nuevo. No tienes que quererla.
pero ella no está tratando de hacerte daño. Le creí. No sé por qué. Había algo en Daniel, esa calma silenciosa, esa inteligencia emocional, que me hizo querer respirar hondo. La noche terminó con abrazos, tarjetas intercambiadas y promesas vagas de deberíamos repetirlo algún día. Al salir, Isen rodeó mi cintura con el brazo. No fue tan terrible como pensé, dijo con media sonrisa. No, respondí, viendo a Daniel abrirle la puerta del coche a Lily. La verdad, no lo fue. Todo comenzó con una pelea tonta, de esas que nacen de la nada y de repente se sienten como si fueran todo. Isen había olvidado nuestros planes para cenar. Otra vez. Pero no se trataba solo de la cena. Era la manera en que lo minimizó, como si yo estuviera exagerando. Como si sentirse decepcionada no valiera la pena a menos que viniera acompañado de gritos. Así que me fui. No azoté la puerta. No hice un escándalo. Solo tomé mi abrigo, salí caminando y terminé frente a una cafetería a la que solo había ido una vez. El cielo estaba gris, no llovía, pero casi. Ese tipo de clima que hace que el corazón se sienta más pesado de lo normal. Me senté en una banca afuera, con el café en la mano, y las lágrimas comenzaron a rodar antes de que pudiera detenerlas. No eran ruidosas, solo silenciosas, cansadas, que salieron sin permiso. Ni siquiera lo noté al principio. ¿Estás bien? Su voz era suave, casi con cautela. Levanté la vista y vi a Daniel, de pie a unos pasos, con las manos en los bolsillos del abrigo y la mirada cálida. Me limpié la cara rápido. Oh. Hola. Perdón. No esperaba ver a alguien conocido. Él sonrió un poco. Yo tampoco. Pero... aquí estamos. No se sentó hasta que asentí con la cabeza. Entonces se acomodó a mi lado en la banca, dejando justo el espacio necesario por cortesía. ¿Día difícil?, preguntó. Solté una risa entrecortada. Algo así. No insistió. Solo esperó. Como si tuviera tiempo. Como si ya hubiera estado ahí antes. No sé por qué lo dije, tal vez fue la forma en que me miraba, no como si estuviera rota, sino como si fuera real. Discutimos. Otra vez, dije. Por la cena, pero en realidad no era por la cena. Siempre es algo pequeño que representa algo más grande. Daniel asintió despacio. Eso me suena familiar. ¿Lily alguna vez te hace sentir como si hablaras con una pared?, pregunté sin pensarlo. Su expresión no cambió mucho, pero vi la pausa en su mirada. A veces, respondió. Pero luego recuerdo, las paredes no se construyen solas. Alguien pone los ladrillos. Bajé la vista a mis manos, ahora envueltas en la taza tibia. Ni siquiera sé cuándo empecé a poner los míos. ¿O por qué? Él tomó un sorbo de su café, y luego dijo, tal vez pensaste que el silencio mantenía la paz. Pero a veces el silencio solo mantiene la tensión. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Solía pensar que Isen y yo éramos fuertes, dije. Que sin importar qué pasara, encontraríamos el camino de regreso. Pero últimamente, siento que estamos en historias diferentes. Como si yo todavía leyera el primer capítulo mientras él ya está pasando páginas. Daniel ladeó un poco la cabeza, observándome con atención. ¿Todavía lo amas? La pregunta fue suave, pero se sintió enorme. Sí, respondí en voz baja. Pero no siempre me gusta. Y no siempre me siento vista. Él asintió. Es difícil vivir así. Entonces lo miré de verdad. No ofrecía soluciones. No juzgaba. Solo estaba ahí, dándome espacio. Y en ese momento, me sentí más comprendida que en semanas. Gracias, dije. Por solo estar aquí. Sonrió levemente. A veces eso es todo lo que podemos hacer por alguien. Solo estar. Nos quedamos así unos minutos más, compartiendo un silencio que no se sentía pesado. Cuando me levanté para irme, él también se puso de pie. Si alguna vez necesitas con quien hablar, dijo,
normalmente soy el callado en una habitación ruidosa. Fácil de encontrar. Reí suavemente. Lo tendré en cuenta. Y lo decía en serio. Isen se disculpó de nuevo esa noche. Estaba de pie en el marco de la puerta de nuestro dormitorio, con los brazos cruzados, como si se preparara para una tormenta. Sé que he estado distante, dijo con voz baja. El trabajo ha estado loco. No he estado ahí como necesitas. Lo voy a arreglar. Asentí con la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué más se puede hacer cuando alguien sigue diciendo lo correcto? Pero las disculpas empiezan a perder forma cuando no vienen acompañadas de acciones. Se metió a la cama, me besó en la cabeza y se quedó dormido en minutos. Yo me quedé ahí, mirando el techo, sintiéndome más sola a su lado que cuando estaba sola de verdad. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje. Daniel, espero que hoy sea más suave que ayer. Y si no, café fuerte y una caminata ayudan. Créeme. Bebida caliente hierba, sonreí, no solo con los labios, sino con algo más profundo. Habíamos intercambiado números unos días después de aquel momento en la cafetería. No se lo había dicho a Isen. Me dije a mí misma que no era un secreto. Solo algo que no quería tener que explicar. Al principio, los mensajes eran ligeros. Recomendaciones de música. Bromas sobre los pasteles raros del café. Quejas compartidas sobre el clima indeciso. Pero poco a poco, empezaron a cambiar. Sus palabras se convirtieron en un espacio. Un espacio seguro. Una noche, después de otra discusión con Isen por absolutamente nada, creo que fue por la tapa de la pasta de dientes, me encontré escribiéndole a Daniel en lugar de llorar. ¿Alguna vez te preguntas si estás creciendo con alguien o solo te estás cansando? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Daniel, todo el tiempo. El silencio suele dar la respuesta. Y tenía razón. Isen y yo hablábamos, pero no conversábamos. Hacíamos planes, comprábamos víveres, nos dábamos besos de despedida. Pero ahora había un silencio entre nosotros que se sentía espeso. No era paz. Era evasión. Una tarde, sentada en el coche frente al supermercado, abrí de nuevo nuestra conversación. Siento que siempre estoy esperando que algo cambie, y él cree que todo está bien solo porque no estoy gritando. Daniel, la gente confunde el silencio con estar bien. Pero a veces, el silencio es el sonido de alguien rindiéndose poco a poco. Me quedé mirando ese mensaje por un largo rato. No respondí de inmediato. En cambio, empecé a leer nuestros mensajes anteriores, las pequeñas bromas, los momentos serios, la forma en que sus palabras siempre parecían cuidadosamente elegidas. No era solo lo que decía. Era como lo decía. Como si supiera cómo sostener espacio para cosas que yo ni siquiera había dicho en voz alta. Y entonces, una noche, me descubrí esperando. Isen estaba en la ducha, tarareando como si todo fuera normal, y yo estaba acurrucada en el sofá, con el teléfono en la mano, esperando que Daniel escribiera. Y cuando lo hizo, no dudé. Daniel, ¿día largo? Solo la parte en la que recuerdo que estoy casada y aún así me siento sola. Los 3 puntos parpadearon por un momento. Luego, Daniel, así no debería ser. Te mereces algo mejor que ese tipo de silencio. Exhalé como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. ¿Era esto inofensivo? Tal vez. Pero tal vez no. Porque en esos momentos, entre el silencio de mi esposo y las palabras atentas de otro hombre, empecé a darme cuenta de algo: no siempre son las grandes traiciones las que te desmoronan. A veces es la ausencia. A veces es la forma en que alguien no te mira, y como otro sí lo hace. Isen se fue el viernes por la mañana. Un viaje de negocios de último minuto a Boston, reuniones con clientes, contactos, lo de siempre. Me besó en la frente, me dijo que no lo esperara despierta y ya se había ido antes de que yo terminara mi café. Me quedé de pie en la cocina, con la cuchara en la mano, mirando fijamente mi cereal como si pudiera explicarme algo. La casa estaba tan silenciosa. Sin movimiento, sin pasos, sin el aroma de su colonia flotando por el pasillo. Debería haber sentido alivio. Pero me sentía
Vacía. Al mediodía, mi teléfono vibró. Daniel, hay una pequeña exposición de arte esta noche en el centro. Cosas locales, nada lujoso. Ven conmigo. Me quedé mirando la pantalla. Y por un momento, dudé. No era que no quisiera ir. Quería. Justamente por eso se sentía peligroso. Aún así, escribí, yo, arte y compañía dudosa. Suena bien. Tardé más de lo normal en arreglarme. No porque quisiera impresionar a alguien. O al menos, eso me decía a mí misma. Me puse un suéter beige suave, unos jeans que me quedaban justo como debían, y el mismo labial nude que usé en mi primera cita con Isen. Vieja comodidad. Nuevos nervios. Daniel me esperaba afuera de la galería justo cuando el cielo empezaba a teñirse de ese suave rosa dorado. Sonrió al verme, no con esa expresión de wow, luces increíble, sino con algo más tranquilo. Más cálido. Me alegra que vinieras, dijo. Casi no lo hago, admití. Asintió como si entendiera. Pero viniste. Dentro, la exposición estaba instalada en un pequeño desván reconvertido. Ladrillos expuestos, luz tenue, pinturas que iban desde lo sobrecogedor hasta lo extraño. Caminábamos despacio, con los hombros casi, pero no del todo, rozándose. Señaló una obra con trazos rojos intensos y dijo que le recordaba al caos. Yo vi tristeza. Esa era la cosa con Daniel. No solo decía cosas. Dejaba espacio para lo que yo veía también. Terminamos sentados en un banco de cuero gastado en un rincón, mirando cómo la luz de las velas se reflejaba en un lienzo cercano. Solía venir a lugares así solo, dijo en voz baja. Antes de Lily. ¿Y por qué dejaste de venir? Pregunté. Me miró, con algo suave en su expresión. Porque es mejor con alguien que ve cosas que tú no. No supe qué decir. Así que solo sonreí. Después caminamos por la calle, pasando junto a cafés que cerraban por la noche, bajo una fila de luces colgantes que zigzagueaban entre los edificios. Era un silencio distinto. No el que tenía con Isen, este estaba lleno. Intencional. Reconfortante. Nos detuvimos frente a una pequeña panadería con luces en forma de corazón en la ventana. Me giré hacia él. No debía haber venido, dije en voz baja. ¿Por Isen? Por lo que esto se siente. Bajó la mirada, luego volvió a buscar la mía. ¿Y cómo se siente? Como una línea que estoy a punto de cruzar. Como si ya la hubiera cruzado en mi mente. Daniel no se acercó. No intentó tomarme la mano ni besarme. Solo se quedó ahí, firme, dejando que el peso del momento cayera donde debía. No quiero ser la razón por la que empieces a cuestionarlo todo, dijo. Pero tampoco voy a fingir que esto no es algo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, no porque estuviera herida, sino porque hacía mucho que nadie me hablaba con tanta verdad. Ni siquiera sé lo que quiero, susurré. Si lo sabes, respondió él. Solo que aún no lo has dicho en voz alta. Miré hacia las luces que colgaban sobre nosotros, balanceándose suavemente con la brisa, como si esperaran una decisión que yo no podía tomar. Y entonces, lentamente, Daniel extendió la mano, no para tocarme, sino para acomodar un mechón suelto detrás de mi oreja. Fue el gesto más pequeño. Y, de alguna manera, el más íntimo que había sentido en años. No hubo beso. No hubo promesas. Solo comprensión. Y eso fue lo que me desarmó. Cuando abrí la puerta y vi a Lily parada allí, juro que sentí como el corazón se me caía al estómago. Se veía agotada. No dramática. No resentida. Solo cansada, de esa forma en la que una mujer se ve cuando ha cargado con la verdad durante demasiado tiempo. Ni siquiera le pedí que entrara, simplemente me hice a un lado. Ella pasó junto a mí como alguien que ya había hecho las paces con la tormenta que estaba a punto de desatar. Nos sentamos en silencio por un momento. La tetera seguía silbando en la estufa detrás de mí. La apagué, serví 2 tazas y le pasé una. Sus dedos se aferraron a la taza como si fuera lo único cálido en la habitación. No bebió.
Solo miraba el té. Y entonces lo dijo. Suavemente. Como si le hubiera tomado meses reunir el valor. Isen y yo estábamos saliendo. Desde hace un tiempo. Las palabras no hicieron sentido al principio. Mi cerebro se congeló. La miré, buscando el chiste, el giro, algo que hiciera que eso no fuera real. Pero no mentía. Sus ojos estaban vidriosos, y sus manos temblaban apenas. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta dolería. 8 meses, susurró. Empezó antes de que tú y Daniel se conocieran. Se me cortó la respiración. Daniel. No dije su nombre en voz alta, pero ella debió verlo en mi rostro. Asintió lentamente, confirmando lo que yo no quería confirmar. Daniel se enteró de lo mío con Isen. Lo enfrentó. Y después. Bueno. Después empezó a fijarse en ti. Quería gritar. Quería reírme. Quería lanzar la taza por toda la cocina. Pero en lugar de eso, me quedé ahí sentada, con el corazón latiendo con fuerza, y le hice la pregunta más ridícula posible. Entonces, ¿algo de todo esto fue real? Lily por fin me miró. Para eso vine. Creo que se volvió real. En algún punto. Pero no empezó así. Para ninguno de nosotros. Y en ese momento, toda la casa se sintió demasiado pequeña. Demasiado silenciosa. Demasiado llena de cosas que ya no quería ver. Me levanté de golpe. La silla rechinó contra el piso. Ni siquiera me disculpé. Necesito aire, murmuré. Ella no me siguió. Se quedó allí, bebiendo el té como si necesitara el silencio más que el perdón. Afuera, el viento había empezado a soplar. Las hojas crujían por la acera, y una pareja pasó con su perro, riéndose de algo que no pude escuchar. Miré al cielo nocturno. Tenía ese aire pesado, quieto. Como si estuviera conteniendo la respiración conmigo. Había pasado tanto tiempo culpándome. Preguntándome si era aburrida. Demasiado suave. Demasiado cautelosa. Me había retorcido buscando entender por qué Isen se alejaba, y por qué Daniel se sentía como una bocanada de aire fresco en una vida que ni siquiera sabía que me estaba asfixiando. Pero ahora lo veía todo distinto. Volví a entrar. Lily seguía allí, pero no dijo nada. Solo me miró mientras yo pasaba frente a ella y subía las escaleras. Tomé mi vieja bolsa de viaje del armario. Metí unas cuantas cosas, cepillo de dientes, pijama, jeans, cargador. Ese tipo de equipaje que haces cuando no sabes a dónde vas, solo que no puedes quedarte. Cuando bajé, ella se levantó. ¿A dónde vas?, preguntó. No lo sé, respondí con honestidad. Pero aquí no. Esta noche no. Asintió, como si entendiera. Tal vez porque realmente lo hacía. Justo cuando tomé la perilla de la puerta, dijo una cosa más. Nunca quise enamorarme de él. Solo. No supe cómo parar. Me volví hacia ella, sin rabia. Solo con una calma extraña. Creo que todos olvidamos cómo parar. Y entonces me fui. El aire de la noche me golpeó como una ola, frío y agudo. Caminé hasta el auto, con las llaves apretadas tan fuerte que me dejaron marcas en la palma. Mi teléfono vibró en el bolso. No miré. No necesitaba hacerlo. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando que alguien más me dijera qué sentir. No sabía qué vendría después. Pero sí sabía lo que venía ahora. Y ese era el primer paso. La gente siempre dice que divorciarse es como arrancarse una curita. Pero la verdad es que se parece más a arrancarse la piel, lento, doloroso, y con una extraña mezcla de alivio y arrepentimiento. Firmé los papeles un jueves por la mañana. No hubo gritos, ni escenas dramáticas. Solo un abogado, una pila de documentos, y Isen sentado al otro lado de la mesa, evitando mirarme a los ojos. Fuimos educados. Esa es la parte más rara. 2 personas que alguna vez se susurraron secretos bajo las sábanas.
ahora pasándose bolígrafos como compañeros de oficina. Cuando terminamos, salí afuera, respiré hondo y no sentí absolutamente nada. Ni tristeza. Ni alegría. Solo espacio. Como si estuviera parada en una vida que de repente se había quedado en silencio. Durante los días siguientes, floté. Amigos me escribieron. Mi hermana llamó. Todos tenían consejos: viaja, empieza de nuevo, encuéntrate otra vez. Pero yo no quería un nuevo comienzo. Solo quería un día normal. Entonces, de la nada, Daniel me escribió. ¿Cena? Eso fue todo. Sin emojis. Sin explicaciones. Solo esa palabra. Y de alguna manera, sonó más fuerte que todo lo demás. Me quedé mirando el mensaje durante una hora. Él no me había contactado desde la visita de Lily. Desde que supe la verdad sobre Isen. Sobre él. Sobre todo. ¿Y ahora quería cenar? Debería haber dicho que no. Debería haber hecho 1000 preguntas. Pero no lo hice. Solo escribí: está bien. Nos encontramos en un pequeño restaurante italiano escondido detrás de una librería. No era elegante, luces suaves, mesas de madera, ese tipo de lugar donde las parejas se inclinan para compartir un tiramisú. Daniel ya estaba allí cuando llegué. Se levantó al verme, como si no supiera si esto era una cita o una confesión. ¿Te ves?, empezó a decir, y luego soltó una pequeña risa. No sé qué decir. Somos dos, respondí, sentándome frente a él. El mesero vino y se fue. Pedimos pasta y vino. La mesa entre nosotros se sentía como una frontera que ambos temíamos cruzar. Él rompió el silencio. ¿Cómo estás? Divorciada, dije, y luego bebí un sorbo de vino. ¿Y tú? Sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Todavía tratando de averiguarlo. Hubo una pausa, de esas que antes se sentían incómodas pero que ahora eran familiares. Como dos personas paradas entre los escombros sin saber por dónde empezar. No planeé esto, dijo. Lo sabes, ¿verdad? Te creo, respondí. Pero eso no lo hace más fácil. Asintió, pasándose una mano por el cabello. Recordé que siempre hacía eso cuando estaba nervioso. Nunca quise lastimarte, dijo. Y, sin embargo, respondí con un leve encogimiento de hombros. Miró sus manos. Creo que... Tal vez me importabas incluso antes de darme cuenta. Y cuando finalmente lo supe, ya todo era demasiado complicado. No respondí de inmediato. Solo dejé que sus palabras flotaran en el espacio, suspendidas entre el perdón y la distancia. La comida llegó. Comimos en silencio un rato, el sonido de los tenedores en los platos, las copas chocando suavemente. Luego preguntó, ¿por qué viniste esta noche? Lo miré, de verdad. Su rostro aún me hacía doler el pecho, no como antes, sino con esa nostalgia suave de algo que casi importó, y tal vez aún importa. No lo sé, dije con sinceridad. Quizás solo quería sentir algo que no fuera traición o papeleo legal. Él asintió despacio. Yo también. Más tarde, mientras compartíamos el postre, me sorprendí riéndome. Pero riéndome de verdad, con la boca abierta, la cabeza hacia atrás, por una historia ridícula que contó sobre el gato de su vecino y una sandalia robada. Y en ese momento, no se trataba de quiénes fuimos. Era simplemente 2 personas compartiendo una mesa y una porción de pastel de chocolate. Cuando llegó la cuenta, él la tomó. No discutí. Salimos juntos. El aire era más fresco de lo que esperaba. Me miró como si quisiera decir algo. En cambio, preguntó, ¿puedo acompañarte al coche? Dudé, solo un segundo, y luego asentí. No nos tomamos de la mano. No nos besamos. Pero el silencio entre nosotros ya no se sentía como distancia. Se sentía como posibilidad. Si alguien me hubiera dicho hace un año que me enamoraría de Daniel, me habría reído. O llorado. O ambas cosas. Porque en ese entonces,
Daniel era amigo de Isen. Luego el prometido de Lily. Después, el hombre que vio cómo mi matrimonio se desmoronaba con la misma tristeza silenciosa que yo cargaba como una segunda piel. Estábamos rotos en líneas paralelas, caminando por el mismo camino sin tocarnos. Y durante mucho tiempo, eso fue todo lo que hicimos, caminar uno al lado del otro. Él nunca presionó. Nunca coqueteó, nunca hizo preguntas para las que yo no estaba lista. Solo aparecía. Con café en mi porche después de las reuniones legales. Con mensajes cuando sabía que no podía dormir. Con un meme tonto sobre pasta que me hizo reír más de lo que había reído en meses. No sabía lo que éramos. Ni siquiera traté de ponerle nombre. Pero sabía que me sentía segura con él. Y eso era más de lo que podía decir de cualquier otra persona. Nos veíamos seguido, siempre de forma casual, siempre ligero. Una cena a la semana se convirtió en caminatas después de cenar. Él empezó a aprender cómo me gusta el té, y yo dejé de fingir que no notaba cuando se cortaba el pelo. Me quitaba una hoja del cabello sin convertirlo en un momento. Yo apoyaba mi mano cerca de la suya en el sofá, sin tocarlo del todo, pero tampoco alejándome. No hablábamos de Lily. Ni de Isen. Había suficientes fantasmas entre nosotros como para invitarlos también a cenar. Y entonces llegó la noche en que todo cambió. Era finales de septiembre. Una de esas noches en las que el aire huele a tierra mojada y a algo que está terminando. Fuimos al café de la librería tranquila que a los dos nos gustaba. Recuerdo que justo había comenzado a llover, suave, constante, rítmica. Él me llevó a casa en el coche, y nos quedamos sentados un momento, viendo cómo las gotas formaban patrones sobre el parabrisas. Debería entrar, dije, pero no me moví. Sí, respondió él. Tampoco se movió. El coche estaba en silencio. Cálido. Sonaba una canción indie bajita por la radio. Mi pulso se aceleró un poco, pero no por miedo. Por anticipación. Y entonces dijo, con suavidad, ¿alguna vez sientes que algo bueno se te acerca sin que te des cuenta, mientras estás ocupada sobreviviendo a lo malo? Lo miré. Sus ojos estaban puestos en mí. No intensos. Solo sinceros. Abiertos de una forma que parecía que había estado guardando ese pensamiento durante mucho tiempo. No supe qué decir. Así que no dije nada. Solo asentí. La lluvia golpeó un poco más fuerte, como si también estuviera esperando. Él extendió la mano, despacio, con cuidado, y me apartó un mechón de cabello detrás de la oreja. Sus dedos rozaron mi mejilla, y por un segundo, olvidé cómo respirar. Pienso en ti más de lo que debería, confesó. No espero nada. Solo. Lo hago. No fue una confesión. Fue una verdad. Silenciosa y valiente. Lo miré, y lo único que pensé fue, esto no es Isen. Esto no son mentiras ni manipulación. No es encanto con segundas intenciones. Es Daniel. El hombre que escucha sin interrumpir. Que espera sin exigir. Que aparece sin necesitar una razón. Y yo. Sentí algo. Algo que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Quise decirle que no estaba lista. Que no sabía cómo amar a alguien que no dejara moretones detrás. Pero en cambio, me incliné hacia él. No para besarlo. Solo un pequeño gesto hacia adelante. A un respiro de distancia. Él no acortó el espacio. Me dio el lugar para decidir. Así que fui yo quien lo alcanzó primero. Mi mano buscó la suya, descansando sobre la consola. Nuestros dedos se tocaron, con suavidad, como una pregunta, y él respondió entrelazándolos. Fue el sí más suave que he dado. Y el más fuerte. Me quedé en el coche más tiempo del que había planeado. No necesitábamos palabras. Solo nos sentamos allí, dejando que la lluvia borrara las ventanas, el mundo, el pasado. Cuando finalmente entré a casa, me apoyé contra la puerta y cerré los ojos. Y sonreí. De verdad. De esas sonrisas que no piden permiso. Porque lo supe. Me estaba enamorando. No del caos.
No de la incertidumbre, sino de algo más tranquilo, más seguro, más verdadero. Estaba doblando la ropa cuando sonó el timbre. Era un día tan normal, música suave de fondo, las ventanas abiertas, el aroma a algodón limpio en el aire, que casi lo ignoré. Pensé que tal vez era un paquete. O algún vecino. Pero cuando abrí la puerta, era Isen. Y Lily. Me quedé paralizada. Él se veía mayor. O quizás solo cansado. Como si no hubiera dormido bien en días. Lily estaba un poco detrás de él, con los brazos cruzados, sin mirarme del todo. Hola, dijo Isen. Así, sin más. Como si fuera algo casual. Como si aparecer en la casa de tu exesposa con tu antigua amante no necesitara explicación. No dije nada. Aún no. No estaba enojada. Solo sorprendida. Daniel apareció a mi lado desde el pasillo. Me estaba ayudando a arreglar una fuga en el grifo de la cocina. Su camisa aún mojada, la llave inglesa en la mano. Su presencia me ancló. Isen lo notó al instante. Un destello cruzó su rostro. ¿Sorpresa? ¿Celos? ¿Arrepentimiento? No me interesaba analizarlo. Solo. Necesitaba un cierre, dijo Isen. Los dos lo necesitábamos. Lily asintió, sin levantar la mirada. Pensé en cerrar la puerta. Pensé en dar media vuelta y dejarlos ahí, con sus asuntos sin resolver. Pero en vez de eso, abrí más la puerta. 5 minutos, dije. No más. Daniel me miró. ¿Estás segura? Asentí. Se quedó a mi lado. Nos sentamos en la sala, Isen y Lily en el sofá, Daniel y yo en el sillón frente a ellos. Parecía la cita doble más rara de la historia. O una sesión de terapia que nadie pidió. Isen habló primero. Fui un cobarde, dijo. No merecías lo que te hice. Nada de eso. Esperé. No me apresuré a consolarlo. Esa parte de mí, la que arregla, la que perdona, ya había hecho suficiente. Miró a Lily y luego a mí. Ya no estamos juntos. Lo intentamos. No funcionó. Demasiada culpa, supongo. Lily finalmente habló, con voz baja. No vine a buscar compasión. Solo. Nunca te pedí perdón. Y debí hacerlo. No merecías mi silencio. Retorcía las manos en su regazo. Se veía más como la sombra de la mujer que recordaba, apagada, insegura. Hubo un tiempo en el que esto me habría destrozado. Escuchar a Isen admitirlo. Ver a Lily encogerse por la culpa. Pero ahora. Era como ver una obra de teatro cuyo final ya conocía. Daniel permaneció en silencio, dejándome guiar. Dejándome sentir lo que necesitaba sin tratar de arreglarlo. Lo miré, y en ese instante entendí algo profundamente: el amor no es ruidoso. No grita por encima de tu dolor ni exige protagonismo. El amor real espera en silencio hasta que estés lista para verlo. Volví la mirada a Isen. Gracias por venir, dije. Pero no necesito un cierre contigo. Ya lo encontré. Sus ojos buscaron los míos, tal vez esperando algo más. Pero no tenía nada más para darle. Y Lily, añadí más suave, espero que encuentres paz también. De verdad lo espero. Ella asintió, con los ojos brillando. Gracias. Me puse de pie. Se acabaron los 5 minutos. Se levantaron lentamente. Isen dudó un momento en la puerta. ¿Él te hace feliz? Ni siquiera miré a Daniel. No hacía falta. Sí, dije. Pero más importante, yo me hago feliz a mí misma. Esa era la diferencia. Se fueron sin decir nada más. Cerré la puerta con suavidad. No con rabia. No con alivio. Con paz. Me recosté contra ella, cerrando los ojos un momento, respirando el silencio que dejaron. Daniel se acercó y me tocó la mano con delicadeza.
¿Estás bien? Abrí los ojos. Sí. Creo que sí, de verdad. Sonrió. Manejaste todo con mucha dignidad. Me reí. Esa es una forma amable de decir que no lancé nada. Ambos nos reímos. Fue ligero. Natural. Más tarde esa noche, nos sentamos en el porche trasero con una manta sobre las piernas y tazas de té en las manos. Las estrellas brillaban y el aire estaba fresco. Daniel me miró con ternura. No les debías nada. Lo sé, respondí. Pero tal vez me lo debía a mí misma. Escucharlo. Saber que no estaba loca. Que realmente no era yo. Él asintió. Nunca fuiste tú. Me apoyé en él, descansando la cabeza en su hombro. Gracias por quedarte, susurré. No voy a irme a ningún lado, dijo. El tiempo pasó. No rápido, no dramáticamente, solo en silencio. La sanación es extraña así. No te despiertas un día y, de repente, estás mejor. Sucede por partes, durante un café, en las mañanas tranquilas, en la forma en que alguien te toma la mano sin que tengas que pedirlo. Daniel y yo crecimos en esos pequeños momentos. Algunos días, aún me sobresaltaba cuando sonaba el teléfono. Algunas noches, todavía soñaba con el pasado, con ecos de Isen, con lo que perdí, con quien solía ser. Pero Daniel nunca me apresuró. No trató de sacarme de ahí. Solo esperó. Se sentaba conmigo. Me dejaba tener mi silencio cuando lo necesitaba, y mi risa cuando estaba lista para ella. Recuerdo una noche, unos meses después de que Isen apareciera, que me derrumbé por una lasaña quemada. Ridículo, ¿no? Pero ahí estaba yo, llorando en la cocina, con los hombros temblando por el queso burbujeante y los bordes chamuscados. Daniel no me dijo que todo estaba bien. No dijo es solo la cena. Entró, apagó el horno y me rodeó con sus brazos por detrás. Nos quedamos ahí 10 minutos, sin decir nada. Y de alguna manera, eso lo cambió todo. Ese era el tipo de amor que él me daba. No el ruidoso, ni el que te arrebata el aliento. El tipo de amor que te encuentra justo donde estás, desordenada, cansada, sanando. Y quizás por eso, cuando por fin sucedió, no lloré. Solo sonreí. Porque se sintió exactamente como debía. Era un sábado a principios de primavera. El aire olía a jazmín en flor y el cielo tenía ese brillo dorado suave que solo se ve antes del atardecer. Daniel me preguntó si quería salir a caminar, solo una vuelta a la manzana, dijo. Pero yo debería haberlo sospechado. Estaba inquieto, con esa manera adorablemente obvia que tiene cuando está planeando algo. Terminamos en el jardincito del café donde empezamos a hablar de verdad por primera vez, el de las luces colgantes y las sillas de patio desparejadas. Estaba vacío, tranquilo, salvo por el zumbido de las cigarras y el susurro de las hojas. Y cuando vi la mesa, con velas, 2 platos y mi botella de vino favorita, dejé de caminar. Él se veía nervioso. Lo noté en cómo se ajustaba las mangas, cómo se rascaba la nuca. Sé que esto no es una gran sorpresa, dijo, riendo un poco. Soy pésimo escondiendo cosas. Sonreí. Un poco obvio, sí. Dio un paso hacia mí. Pero no quería que fuera algo ostentoso. Solo quería que se sintiera como nosotros. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, y de repente todo se quedó en silencio, como si incluso el viento se detuviera a escuchar. Entonces se arrodilló. No suspiré. No lloré. Solo sentí una ola de paz que me envolvía, cálida y tranquila, como finalmente exhalar después de haber contenido la respiración por demasiado tiempo. Te amo, dijo. No solo a la versión de ti de ahora, a todo. A la chica que se rompió, a la mujer que se reconstruyó, a la que todavía se pone nerviosa por una lasaña quemada. A todo. Reí, una risa real, suave. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo de todo, dijo. Y quiero seguir recordando. Contigo. Si tú me dejas. Levantó el anillo, sencillo, elegante, exactamente mi estilo. Y no dudé. Sí, dije, dando un paso adelante.
sí a todo. Se puso de pie, deslizó el anillo en mi dedo y me besó como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, porque lo teníamos. Más tarde esa noche, bailamos lentamente bajo esas mismas luces colgantes, descalzos en el patio, con mi cabeza apoyada en su pecho. No había música sonando, solo el ritmo de su corazón y el sonido de mi propia alegría silenciosa. Esto no era una segunda oportunidad en el amor. Era la primera, real, honesta y completamente mía. Porque esta vez, no estaba saliendo de algo. Estaba entrando en ello. Con los ojos abiertos, el corazón firme. Solía imaginar encajes y arañas de cristal. Un salón lleno de gente. Música suave. Un pasillo largo y el vestido perfecto que hacía que todos contuvieran el aliento. Esa versión de mí, la que creía que el amor tenía que verse de cierta manera, ya no existe. La boda real ocurrió en el jardín trasero de mi mejor amiga, con farolillos de papel colgados de árbol a árbol y una bocina prestada que se apagó 2 veces durante nuestro primer baile. Y fue perfecta. Daniel y yo no queríamos una gran producción. Ambos ya habíamos vivido ese tipo de amor que se ve bien en papel pero que no sobrevive en la vida real. Esta vez queríamos algo distinto, algo real. Así que no hubo banquete. Ni organizadora de bodas. Solo nosotros. Y las personas que se quedaron cuando todo lo demás se derrumbó. Elegimos un sábado a principios del verano. El cielo estaba despejado, la brisa era suave. Alguien llevó limonada casera. Mi hermana hizo magdalenas. Y yo llevé un vestido blanco sencillo y suelto que encontré en oferta 3 semanas antes. Daniel me miraba como si estuviera hecha de estrellas. Escribimos nuestros propios votos. No porque quisiéramos ser poéticos, sino porque sabíamos que este amor merecía ser dicho con nuestras propias palabras. Él habló primero. Carraspeó, miró su tarjeta de notas, y luego me miró. Nunca pensé que volvería a casarme así. No otra vez. No después de todo lo que pasé, dijo. Pero entonces te conocí. Y no fue algo repentino o dramático. Fue lento, constante. Me enseñaste que el amor no tiene que doler para ser real. Que puede ser amable. Que puede crecer desde las cenizas y aún así florecer con belleza. Me temblaban las manos. No por nervios. Sino por comprender, de verdad, lo que significaba ser amada así. Luego fue mi turno. Miré a nuestros amigos, sonriendo en sillas desparejadas, algunos con limonada en la mano, otros secándose lágrimas. Miré a Daniel, mi ancla, mi hogar. Solía pensar que el amor había que ganárselo, dije. Que tenía que encogerme, moldearme en alguien por quien alguien más quisiera quedarse. Pero tú nunca me pediste que fuera otra cosa que yo misma. No me rescataste. Estuviste a mi lado mientras yo me rescataba. Y de alguna manera, en ese espacio, encontramos esto. No quedó un ojo seco en el jardín, incluido el mío. Intercambiamos anillos, nada ostentoso, solo bandas simples que se sentían como para siempre. Y cuando el oficiante, nuestro viejo vecino que una vez nos llevó sopa cuando tuve gripe, dijo, «¿Puedes besar a la novia?», Daniel se acercó y me susurró, «¿Estás segura de esto?». Me reí, y una risa real, y lo besé como si la respuesta siempre hubiera sido sí. La recepción fue tipo potluck. Bailamos sobre un espacio improvisado que despejaron en el pasto. Las luces parpadearon una vez, la música se cortó, pero a nadie le importó. Los niños perseguían luciérnagas. Mi tía contaba historias a gritos. El perro de alguien se robaba bocados. Era caótico, cálido y completamente nuestro. En un momento, Daniel y yo nos escapamos unos minutos, al costado de la casa. El sonido de las risas y vasos entrechocando se oía a lo lejos mientras nos apoyábamos en la cerca, con las manos aún entrelazadas. Todavía no puedo creer que llegamos hasta aquí, dije. Él me miró, con esa expresión tranquila y constante que siempre hace que mi corazón se aquiete. No lo planeamos, dijo. Pero tal vez por eso funcionó. Asentí. Las mejores cosas de mi vida han pasado cuando dejé de intentar controlarlas. Me apartó un rizo del rostro y lo colocó suavemente detrás de mi oreja. Tú eres la mejor de todas. Nos besamos otra vez, más lento esta vez,
con esa certeza callada que solo llega cuando ya has vivido lo suficiente como para saber qué es lo que realmente importa. Al regresar a la celebración, tomados de la mano, la gente aplaudía y silbaba como si fuera una gran entrada. Pero para nosotros, era solo un paso más, uno de muchos, hacia esta vida que estábamos construyendo. No perfecta. No pulida. Pero profundamente, hermosamente nuestra.